Buenas tardes, profesor. Soy Isabel Cornejo, pertenezco al grupo número 1 y voy a presentarle los primeros temas tratados respecto al comercio internacional, su situación actual, sus fines y su clasificación. A forma de introducción, primero hicimos una diferenciación de lo que abarca el comercio internacional, a diferencia de los negocios internacionales, puesto que este segundo concepto se encuentra más orientado a la implementación de estrategias empresariales. Por otro lado, el comercio internacional se relaciona más al ámbito del movimiento de productos y servicios y todas aquellas operaciones y conceptos relacionados. Asimismo, exponemos que el comercio internacional se encuentra fundamentado en diversas teorías económicas, como las propuestas por Adam Smith sobre las ventajas absolutas, la teoría de David Ricardo sobre las ventajas comparativas, o la presentada por Heckscher y Olin respecto al panorama de los flujos del comercio internacional, y finalmente complementada por Samuelson. Respecto a la situación del comercio internacional en la actualidad. Nosotros aquí le presentamos este primer gráfico que ha sido elaborado por la OMC, donde se representa el flujo histórico y a futuro sobre el movimiento de mercancías a nivel global. Se sabe que la pandemia ha causado estragos no solo en el sector salud para la población, sino también en la economía y el comercio en general. Esto se ve reflejado en la sobresaliente caída de las mercancías comercializadas para el año 2020, sobre todo para el segundo trimestre, donde la OMC determinó que hubo una reducción del 5,4%. Sin embargo, para el segundo semestre del 2020 se evidenció un aceleramiento del comercio internacional debido a las diversas medidas tomadas por los gobiernos como los Estados Unidos y diversos países del continente de Asia. Es así que a pesar de que varios países experimentaron una caída bastante estrepitosa, se resalta que para diversos países de Asia, el volumen de su exportación e importaciones tuvo un ligero crecimiento. Eh, a diferencia de Sudamérica, que por ejemplo experimentó un 9,3% de caída en sus importaciones y el Medio Oriente en 11,3%. Por otro lado, para el 2021, a finales de este año, se prevé que Estados Unidos experimente un crecimiento total del 11,4% en su flujo de comercio internacional, seguido por Europa y Sudamérica en un 8%. Respecto a los fines del comercio internacional, puntualmente podemos mencionar que tiene como principal fin, objetivo, el intercambio de bienes y servicios, capitales y tecnología entre países. Asimismo, respecto a la clasificación del comercio internacional, existen diversas formas de desarrollar el comercio exterior, por lo que en sus formas más básicas podemos agruparlo dentro de estos tres conceptos: exportaciones, importaciones y una última que es el comercio de tránsito. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn y a continuación les expondré acerca de las causas del comercio internacional. Esto se da debido al flujo transfronterizo de bienes y servicios, el movimiento de personas y empresas y la estrecha integración de los mercados financieros. Remontándonos unos años atrás, podemos evidenciar que la globalización no es un término nuevo, ya que el comercio siempre existió y esto se dio de manera mucho más dinámica un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Debido a la Gran Depresión podemos identificar que también se rompió este vínculo, pero este se logró definitivamente impulsar y crecer a ritmos, a pasos agigantados después de la Segunda Guerra Mundial, debido a esta resiliencia que se presentó
¿no? Debido a la resiliencia que se había presentado durante todo este tiempo, pero también dentro de todas estas de grandes crisis podemos identificar que eh, los países más preparados aprovechan todas estas oportunidades que logran surgir. También podemos identificar que producto de todo este crecimiento abrumador o crecimiento desmesurado, también surge la demanda de que hayan organizaciones que se encarguen de administrar y haya un control de de la misma organización. Por ejemplo, surge en estos tiempos, eh, surge el GATT, que es los acuerdos sobre aranceles aduaneros, y sirve definitivamente como un referente para la creación de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, así como también de la ONU. Hemos visto la gran participación también de la Organización Nacional de Naciones Unidas, que hoy, por ejemplo, su intervención fue clave para la determinación de la Corte de la Haya. Y bueno, también está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dentro de las ventajas del comercio internacional, podemos identificar que también estas aportan una gran ventaja competitiva a un país y definitivamente para hacer comercio respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar el crecimiento de forma potencial, ¿no? Es la administración, la administración de aquella nación para optimizar sus recursos de divisas. Por ejemplo, tenemos ahí el tipo de cambio, el dólar, para que sella muchas operaciones con moneda extranjera. Tenemos las exportaciones, ¿no? Las exportaciones no tradicionales, las exportaciones tradicionales. Tenemos al Producto Bruto Interno, al PBI. Tenemos la evolución también del tipo de cambio. Y tenemos también la demanda externa, que sin duda definitivamente por Perú, entidades, por ejemplo, de nuestro país, ha impulsado exponencialmente nuestros productos fuera del país, ¿no? Y también nuestros compatriotas que residen. Dentro de las operaciones del comercio internacional, podemos señalar que también dentro de las operaciones, si bien es cierto, estas se han vuelto más frecuentes gracias al libre mercado. No solo en los últimos tiempos, no solo se ha impulsado el intercambio de bienes, sino que también el intercambio de servicios, ¿no? Y de patentes también. Dentro de podemos ver que se han empleado diversos medios de pago, dinamizado un poco más el uso de medios de transporte y definitivamente producto de la globalización, ha facilitado mucho el comercio internacional, los medios de comunicación, ¿no? Se logra también identificar se logra concretar de manera eficiente una operación de comercio internacional es cuando uno conoce acerca del producto, conoce acerca del mercado y conoce también del aspecto legal un poco del aspecto legal del país con el que se desea hacer comercio, ¿no? Nunca está de más estar informado o asesorado. Gracias. El contrato de compra-venta internacional de mercaderías es un acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o dejar por completo sin valor una relación jurídica patrimonial. Ese acto es donde dos personas o dos empresas provenientes de dos países diferentes transan sobre mercancías a cambio de un precio pactado, en el cual se puede observar a un comprador y un vendedor. Bajo el artículo 1529 del Código Civil peruano se señala que por la compra-venta el vendedor se ve obligado a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Las partes de la compra-venta internacional son el exportador e importador. Los elementos de los contratos de compra-venta internacional son objeto de contrato, identificación de las mercancías, precio de las mercancías, forma de envío, momento y forma de pago, entrega de mercancía y documentos relacionados, entre otros.
Las características de estos contratos deben ser consensual, ya que el contrato debe reposar sobre un acuerdo en cual ambas partes estén satisfechos. Debe ser bilateral, ya que debe existir la prestación y contraprestación de la mercancía. Debe ser oneroso, ya que es la ventaja o la utilidad que se obtiene con el contrato original. También debe ser conmutativo, porque el valor de la mercancía debe ser equivalente al precio pactado inicialmente. Debe ser nominado, ya que el contrato es regulado por la Convención de Viena. También debe ser de libre discusión, porque ambas partes deben estar en las mismas condiciones o en la misma situación para establecer un mutuo acuerdo. Y por último, debe ser de ejecución instantánea, ya que las obligaciones que emergen de este contrato finalizan cuando el vendedor transfiere las mercancías al comprador. La naturaleza jurídica dentro de los contratos de compra-venta internacional. En el mundo internacional, el contrato no es garantía de que el negocio va a ser un éxito. Sin embargo, el grado de incertidumbre es menor si hay un contrato de por medio. El contrato es una herramienta en el mercado internacional que reduce el riesgo entre el comprador y el vendedor. El pacto de caballeros en estas situaciones no debe darse. Consideramos que se debe dedicar tiempo para elaborar y revisar un contrato internacional o nacional, sea el caso. No es algo que se resuelva de un día para otro. La intención de revisar un contrato es primordialmente estar al tanto si las condiciones estipuladas en él son convenientes o no, por lo que debemos poner una especial atención. Es recomendable siempre que cuando existan contratos internacionales o de cualquier otro tipo de transacción, en las operaciones de la empresa, estas sean revisadas a detalle por un abogado especializado en derecho mercantil internacional. ¿De acuerdo? El proceso de internacionalización se debe realizar con una buena asesoría, ya sea comercial, técnica o legal, que recomienda el mejor contrato en los nuevos mercados ajustados a las medidas de las necesidades de la empresa, considerando el producto o servicio ofrecido. Dentro de los documentos utilizados en el comercio internacional, les comentamos que existen diversos documentos utilizados por los usuarios de las operaciones realizadas en el ámbito del comercio internacional en general. Por ejemplo, tenemos los documentos emitidos por el exportador. Tenemos una cotización comercial. Este es el primer documento que se emplea en una operación comercial internacional y se realiza previo a firmar el contrato de compra-venta. También tenemos las facturas pro forma, documentos que pueden reemplazar la cotización comercial o cotización y puede ser emitida a solicitud del importador. También tenemos los contratos de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional es un documento que se encuentra validado por diversas instituciones en el mundo, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o el Centro del Comercio Internacional. Tenemos también las facturas comerciales, consideradas como el principal documento para una operación de compra-venta internacional. Puede suplir el rol del contrato de compra-venta y validar la operación de forma legal. Tenemos también la lista de empaque, o conocido usualmente como el packing list, también denominada lista de contenidos, se encuentra asociada a la factura comercial. En este documento se especifican detalles de la mercancía gestionada, aunque no es obligatorio contar con esto. También tenemos la instrucción de embarque. El presente documento es entregado al operador logístico o agente de aduanas por el exportador, y su elaboración errónea puede generar multas y sanciones, por lo que se recomienda no alterar la descripción de la mercadería. También tenemos la carta de temperatura. El presente documento se encuentra vinculado al tipo de bien comercializado, por lo que deberá ser emitido en caso que el bien transportado requiera una temperatura específica controlada. Tenemos también la ficha técnica o el Material Safety Data Sheet. El presente documento se realiza con el fin de informar de forma estandarizada respecto a las características del bien, tanto al cliente o receptor. Tenemos la carta de responsabilidad también. El presente documento emitido por el exportador y dirigido a la línea naviera o capitán del buque es emitido con el objetivo de exonerar de responsabilidades al transportista. Ahora vamos a pasar a mencionar los documentos emitidos por el agente de aduanas. Uno de esos documentos es la DAN o la DUA. De forma extensiva se denominan Declaración Aduanera de Mercancías, o más conocidos por sus siglas como DAM, y Formato de Declaración Única de Aduanas,
como más conocido por sus siglas DUA. El presente documento es empleado para la destinación aduanera de los diversos regímenes. Tenemos también la declaración simplificada. El presente documento se puede presentar de forma virtual mediante el portal web de la SUNAT y es empleado para los despachos simplificados de exportación para aquellas mercancías cuyo valor FOB no superen los $5.000 o no tiene fines comerciales. Tenemos los documentos emitidos por la empresa de transporte. Estos documentos son aquellos emitidos por la empresa de transporte y que han ganado reconocimiento de importancia en los últimos años por los operadores de comercio exterior y entidades autorizadas. Tenemos documentos para el transporte terrestre, como la Carta Aporte Internacional por Carretera. Tenemos también el Manifiesto de Carga Internacional. Documentos para el transporte aéreo, el Air Waybill, en el principal documento empleado para el transporte de mercancías vía aérea. Documentos para el transporte marítimo, el conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading. Es el principal documento empleado para el transporte de mercancías vía marítima. Para expedir dicho documento debe constatarse que se haya realizado el transporte de mercancías con su modalidad LCL, flete consolidado, FCL, como contenedor completo, carga general, a granel o para algún proyecto. Tenemos también el contrato de aviso de llegada. La emisión de este documento, el documento de aviso de llegada, está a cargo de los agentes navieros y tiene la finalidad de brindar informe acerca de la llegada de su carga al consignatario y ratificar las mismas condiciones del contrato de transporte. Tenemos la reserva de espacio o el Booking Note, documento expedido por la naviera o agente de carga con la finalidad de reservar un espacio a bordo de la nave por carga FCL, contenedor completo. Documentos emitidos por el terminal. El ticket balanza, documentos emitidos por el terminal portuario para certificar el peso de recepción y de salida. La nota de tarja, según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1053 de la Ley General de Aduanas, la nota de tarja es el documento que formulan conjuntamente el transportista, su representante, con el responsable de los almacenes aduaneros o con el dueño o consignatario según corresponda, durante la verificación de lo consignado en los documentos de transporte, como contra lo recibido físicamente, registrando las observaciones pertinentes. Tenemos también el documento Pre-Trip Inspection, inspección previa del viaje, que sirve para dejar constancia en caso se detectara que el contenedor no se encuentra en buen estado dentro del terminal. El reporte de intercambio de equipo, o más conocido como EIR, Equipment Interchange Report, en toda terminal portuaria de contenedores, tanto el ingreso de un contenedor como la del propio buque deben pasar por un control referente al estado y un mantenimiento de los equipos para garantizar su óptimo funcionamiento.